rumbo de un país, el Estado de Derecho en un país, mantenerlo, sus instituciones, tiene mucho que ver el presidente de los Estados Unidos mexicanos. En este caso nos referimos, por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador. La seguridad, que es un tema toral, que es un tema trascendental y que nos afecta a todos los mexicanos. La información en materia de ella también es responsabilidad tenerla toda del presidente de la República y su gabinete de seguridad. Si no sabe, también es su responsabilidad. Si le ocultan información, no puede eximirse también de asumir los resultados y las consecuencias. En las últimas semanas hemos visto con mucha preocupación eventos como el Culiacanazo y diversos asuntos de relevancia más, donde el Estado de Derecho en México parece debilitado. Agradezco mucho el día de hoy que me acompañe un sociólogo, un experto en temas educativos y en básicamente cualquier tipo de temática, Samael Hernández Ruiz. Gracias, Sam. Muchas gracias, Nadia, gracias por la invitación, gracias al auditorio. Pues aquí estamos para opinar, desde luego, con muchísimo gusto. Bien, también vamos a tener un enlace con el teniente Manuel Guzmán, oaxaqueño, experto en materia de seguridad. A partir del Culiacanazo ha habido una crítica y ha habido también alguna resistencia de algunos militares en retiro, sobre todo en México. También vamos a hacer comentarios acerca de ese tema. Mientras tanto, preguntarte, Samael Hernández Ruiz, quien por cierto en próximos días presentará su libro El Movimiento del 68 en Oaxaca, y pues también ahí hay muchísimas cosas que comentar. De eso hablaremos un poco más adelante. Preguntarte en esta entrada, Samael, ¿qué te ha parecido en general? ¿Qué te han parecido en general los primeros 10 meses, 11 meses de Andrés Manuel en la presidencia de la República en general, pero particularmente en lo que refiere al tema de seguridad y lo que comentaba yo al principio de este programa, al Estado de Derecho? ¿Podemos sentirnos seguros, igual de seguros en México hoy, en los pasados sexenios? ¿Es solo cuestión de percepción? Veremos más adelante las consecuencias. Por ejemplo, hace un par de días se recortó aún más la expectativa de crecimiento económico derivado, sí, del evento de Culiacán. Un primer apunte, Sam. Bueno, con relación a estos 10 meses que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerciendo ya pues el gobierno, creo que han sido 10 meses muy complicados, en donde da la impresión, al menos esa es la impresión que yo tengo, que el presidente va al contragolpe de muchas cosas, ¿no? En ocasiones parece que ya tiene un rumbo claro y entonces trata de librar obstáculos, pero en otros yo creo que la imagen que se me viene a la mente es que va al contragolpe, ¿no? Y en resumen, nada más está reaccionando. Está reaccionando en muchas ocasiones, ¿no? Y en otras sí tiene un rumbo claro, ¿no? Y trata de librar obstáculos, o lo que él ve como obstáculos. Entonces, en este sentido lo veo como pues meses muy complejos. Yo no sé, yo espero, de veras espero, que el presidente y su equipo estén ya definiendo la orientación, el rumbo que va a tener el país, el sentido que le piensa dar con su administración. Uno podría esperar que eso hubiese pasado desde el 1 de diciembre. Sería lo... Sí, idóneo. Era de esperarse, pero parece ser que no fue así. Es decir, yo creo que mucha gente piensa, igual que yo, que no hay un rumbo muy claro, ¿no? Eso es digamos, en general. Ahora, en particular, el tema de lo que sucedió en Culiacán, me llama mucho la atención que hoy estemos platicando, que el país esté debatiendo sobre este tema, que tiene que ver con la acción concreta de las fuerzas del orden para, pues en este caso, combatir al crimen organizado, porque volvemos otra vez al tema de las acciones armadas, de las tácticas, de las estrategias, que si se hizo bien, que si se nos hizo bien, y ya dejamos de lado el tema central. El tema central, el presidente de la República lo fijó en enero, cuando empezó su mandato, y dijo,
que iba a combatir al crimen organizado donde se le debe combatir, que es controlando el lavado de dinero y por lo tanto controlando el sistema financiero. De eso no se ha dicho nada. ¿Qué pasó? Ni presidencia. Ni la presidencia. Entonces, incluso empezó luego a debatirse el tema de la Guardia Nacional, de si la Guardia Nacional iba, no iba, que si militar, que si civil, que si esto, que si lo otro, y se pasaron ya al terreno al clásico, digamos, terreno de reducir el combate al crimen organizado, aunque el presidente reiteradamente ha dicho que no es solo eso, pero se discutía más el asunto de la Guardia Nacional, del papel del Ejército, de la Policía Federal, etcétera, etcétera, y decía, bueno, es que también hay que combatir el crimen organizado con política social, de acuerdo, eso nadie lo niega, pero lo otro, ¿qué pasó con ellos? Con ese tema. Que los especialistas han dicho que para acabar con el narcotráfico lo primero que se tendría que hacer es cortarles pues la vía del dinero, ¿no? Hasta donde sé, la mayoría de los expertos en el tema dicen, claro, primero hay que atacar el vínculo financiero, el flujo financiero, porque si no hay posibilidades, no hay posibilidades de combatirlos, porque tienen una capacidad de cooptación, ¿no? Que es la corrupción. Derivado justamente del dinero. Derivado del dinero, entonces no se puede. Entonces la secuencia lógica debió haber sido primero controlar el lavado de dinero, vigilar mucho a los bancos, al sistema financiero en general, y después empezar a apretar las tuercas ya en el terreno, ¿no? Con todo lo que tiene el Estado mexicano. Y ahora tenemos la circunstancia también, Samael, de esta Guardia Nacional creada también a partir de la administración López Obradorista, donde están integradas las Fuerzas Armadas y donde él mismo se aferró, porque esa es la palabra, a que quien estuviese al frente de la Guardia Nacional fuera un general de carrera. Bien, sin embargo, después del operativo en Culiacán y a partir también de diversos eventos más en Michoacán, en Guerrero, en Puebla, donde los soldados han sido básicamente hasta corridos por algunos integrantes del crimen organizado, pues ahora vamos a ver qué rumbo va a tomar esta idea de que la Guardia Nacional va a ser el principal cuerpo de seguridad en todo el país, porque ya hay militares en retiro que han hablado muy fuerte en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y además, el mismo presidente de la República ha dicho o ha sugerido que se puede intentar un golpe de Estado, pero que eso no sucede en México porque el pueblo lo quiere mucho. A esto se han montado, por supuesto, afines a López Obrador y contrarios a López Obrador. Algunos diciendo que es una invención del presidente queriendo victimizarse, y otros de la línea López Obradorista, pues no sé, dime tú si es correcta mi apreciación, eventualmente pues intentando que la percepción sea fuerte para quizá ponerse más autoritarios y lo que implicaría, yo creo, un peligro para el pueblo de México en cualquiera de los escenarios. Bueno, yo creo que si se dejan de lado los temas centrales, los temas allí sí estratégicos del control del sistema financiero para irle restando poder al crimen organizado, y el asunto se reduce a discutir tácticas y estrategias militares para aplicar la fuerza del Estado y controlar o reducir al crimen organizado, nos vamos a ir complicando la situación. Uh-huh. Es decir, lo que pasó en Culiacán puede repetirse en un grado mayor en otras partes, ¿no? Y yo no vería bien un escenario, digamos, alentador si seguimos por esa ruta. Yo creo que se le irían complicando las cosas al presidente y nadie quiere que eso suceda. Exactamente. Me preocupa que... Pero la actitud de Andrés Manuel también me preocupa que el presidente hable de la posibilidad de un golpe de Estado.
Yo no sé de dónde sacó eso, la verdad. Debe tener información, pero yo francamente no veo que se esté cocinando un golpe de Estado. Bien, eso no lo veo. Ojalá y podamos pasar el video que les dimos a nuestros productores. Se trata del general de brigada en retiro, Mauricio Ávila. Él le dice al presidente que no, que el ejército mexicano no prepara ningún golpe de Estado, pero que en caso de que se lo requiriesen, seguramente el ejército mexicano también podría ayudar al pueblo de México, siempre y cuando previamente el Congreso Federal decretara un estado de excepción. ¿Lo tenemos por ahí? Ahí vamos con el video. Él es Mauricio Ávila, general. El presidente de la República dijo: el pueblo no permitirá un golpe de Estado. Un golpe de Estado es el asalto que hace un grupo de militares para derrocar a un gobierno y tomar el poder. Ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, usted conoce el lema del colegio militar, que es este: por el honor de México. Significa lealtad al pueblo, lealtad al gobierno. En una república bien concertada, cuando ocurre un asesinato, las autoridades investigan hasta prender al delincuente y llevarlo ante los tribunales. Aquí, en México, los secuestros, violaciones, asesinatos ocurren por decenas diariamente, sin que el gobierno haga nada. Las masacres que han ocurrido en días pasados en los estados de Veracruz, Michoacán, Jalisco, demuestran que ni su gobierno, ni el Congreso, ni la Suprema Corte de Justicia, ni sus jueces, ni los derechos humanos han hecho nada, ni tienen la voluntad de hacerlo. Señor presidente, será el pueblo que trabaja, el pueblo que estudia, los empresarios amenazados por los criminales, quienes exijan al ejército que intervenga como última opción. Pero el ejército intervendrá dentro de la Constitución, conforme al artículo 29, cuando el pueblo le exija a usted y al Congreso que declaren el estado de excepción. Pues ahí termina. Delicado, desde mi punto de vista. Es un general en retiro, es uno de 3 generales en retiro que ha hecho declaraciones fuertes, a pesar de que lo sabemos todos los mexicanos, es bien complicado que el ejército pues que los militares den este tipo de posicionamientos, porque entra en su reglamento, pues no pueden emitir opiniones políticas, y sin embargo ahí está. Yo no creo que sea casual. Tenemos en la línea, le agradezco muchísimo al teniente Manuel Guzmán, ya lo tenemos en pantallas, que nos proporciona esta entrevista. Teniente, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nadia, saludándolo a usted y a su amable auditorio. Preguntarle en principio, las declaraciones las declaraciones vía Twitter, la sugerencia vía Twitter del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, relativo a un golpe de Estado,
¿qué opinión le merecen? Y si nos puede ilustrar acerca de, en México, ¿a qué nos referimos con un golpe de Estado? Bueno, técnicamente un golpe de Estado no sucede tan fácil, ¿no? Porque estamos hablando que para que este se dé tiene que ser representativo de un sector de poder. En muchos casos ha sido el ejército el que ha encabezado ese tipo de actividades, pero al interior del Instituto Armado habrá militares sublevados que se tendrán que enfrentar con militares conservadores o que están pues de acuerdo con la política del que en su momento es el presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces es bastante complicado. Ha habido una serie de información ahí sobre la posibilidad de un golpe de Estado. El general Gaetano Ochoa, bueno, pues emite también su opinión, también el general Aponte Polito, y una serie de personajes connotados del ejército mexicano que están dando sus puntos de vista más relacionados a sus apreciaciones de carácter político que al involucramiento del sentir general del ejército. Eso yo marcaría la diferencia. Ahora, no todo significa que en un momento dado no se pueda generar alguna otra acción diferente al golpe de Estado, como pudiera ser una sonada, una rebelión, y todos los condicionantes que en este momento se están dando pudieran pues propiciar algunas situaciones bastante complicadas para nuestro país. Pero bueno, eso está dentro del comportamiento de las propias instituciones castrenses, pero aquí también yo quiero destacar que la columna vertebral del ejército no son los generales. La columna vertebral del ejército es el personal de tropa, porque representa el 75% de su estado de fuerza. Habrá que ver más adelante qué piensan al respecto precisamente el personal de tropa que pues está considerado desde la categoría de soldado hasta sargento primero, Nadia. Sí, ¿qué opina acerca de esta sugerencia que vía Twitter envió el presidente Andrés Manuel relativo a pues, la posibilidad de un golpe de Estado? Pues yo, no entiendo muchas veces los sentidos o los comentarios que hace el presidente de la República, con todo respeto, pero tocar temas así como de un golpe de Estado, pues posiblemente se pueda estar refiriendo a un autogolpe de Estado entonces, ¿no? Porque él como comandante supremo de las Fuerzas Armadas tiene que entender que hay una verticalidad de mando en donde él es el mando superior, el mando supremo, y de ahí los demás están subordinados a sus instrucciones y a sus órdenes. Entonces, vuelvo a repetir, técnicamente un golpe de Estado yo no lo considero factible en estos momentos, ni en otros que fueron también muy importantes en la vida nacional en otras fechas. Entonces, creo yo que aquí se están dando una serie de apreciaciones, algunas muy subjetivas, en relación a lo que es el golpe de Estado. Sí. Y hay referentes, y hay tal vez pues algunos ejemplos a nivel Latinoamérica que pudieran influir en el pensamiento de quienes en un momento dado pues pudieran estar gestando este tipo de información, incluso dentro del propio presidente de la República. ¿Considera, teniente, ya por último, que estas apreciaciones personales de los 4, yo he contado generales en retiro todos, que han hecho estas críticas o estas posturas duras, pues, acerca de las acciones del gobierno de México encabezadas por Andrés Manuel, no son representativas del ejército y son, no sé, casuales? No, bueno, hay algo que se llama libre albedrío. Obviamente todos los militares que están en situación de retiro están pues todavía sujetos a las leyes y ordenanzas militares, pero esto no impide que en un momento dado puedan generar su opinión al respecto de acontecimientos políticos o de personajes políticos. Ahí lo están diciendo de manera muy personal, en diferentes foros, bajo diferentes condiciones y circunstancias, pero yo entiendo que eso no representa el sentir general del Instituto Armado. Estamos hablando de una organización castrense
cuya característica esencial a través de muchos años ha sido la lealtad institucional al pueblo de México primero y al presidente de la República. Entonces, sería un tanto prejuicioso en un momento dado pensar que estos comentarios, estas posiciones pudieran representar el sentir del personal militar. Bien, ¿algo que desea agregar, teniente? Pues nada más, estamos en una situación complicada, nadie lo niega, hay muchas decepciones, muchas frustraciones, refiriéndome a la cuestión de seguridad en nuestro país. Aquí lo que nosotros pues pretendemos aconsejar es de que se recupere el Estado de Derecho, que se haga un diseño de una estrategia en donde la seguridad pública sea un factor influyente en la seguridad nacional, porque si la seguridad nacional se vulnera, entonces sí estaría en riesgo no el orden interno, sino nuestra propia soberanía como nación. No es un asunto menor la seguridad nacional, lo subrayo y lo destaco. Es un asunto estratégico en donde cualquier irregularidad, cualquier anomalía puede desencadenar una serie de sucesos que sí pudieran atentar contra la estabilidad de nuestro país. Entonces, se tienen que atender ya estos asuntos con muchísima seriedad, dándole cabalidad a las facultades y competencias tanto de las instituciones armadas castrenses como de seguridad pública, para que se pueda hacer un conglomerado de funciones y de facultades que con una debida coordinación, por fin y de una vez por todas, puedan responder ante el gran reto que significa la criminalidad organizada. Bien, pues lo esperamos en una entrevista posterior, teniente, porque este tema va a seguir dando mucho de qué hablar. Muchas gracias. Con gusto, gracias. Gracias. Pues es el teniente Manuel Guzmán, experto en temas de seguridad. Un último apunte relativo al Culiacanazo, a lo que está pasando en Guerrero, en Michoacán. Pues en Oaxaca un poco está caliente en la cuenca por la cercanía con Veracruz, en la costa por la cercanía en Guerrero, y a lo que yo sí pienso que sí es un debilitamiento por lo menos en materia de la fuerza que nosotros pensamos que el Estado debe asumir en contra específicamente de los delincuentes. Bueno, lo que dijo el teniente Guzmán pues es una observación muy atinada, no se puede dejar de lado. Efectivamente se tiene que hacer valer el Estado de Derecho, eso es, hacer cumplir la ley. En resumen, se tiene que hacer eso. Ahora, la forma de proceder táctica para poder hacer eso en caso de que haya resistencia, bueno, eso ya se deja a los especialistas. Pero yo quisiera referirme, para terminar, a lo que dijo el general en retiro. Uh-huh. Él prácticamente estaba diciendo, si llama al ejército, hay que declarar un estado de excepción, nosotros ponemos quieto al país. Héctor. Y no dudo que el ejército mexicano tenga la capacidad, o sea, las Fuerzas Armadas mexicanas tengan la capacidad de poner al país en paz, pero eso implicaría, como lo implica un estado de excepción, pues la suspensión temporal de las garantías constitucionales. Y suspender las garantías constitucionales mediante un estado de excepción que permitiera actuar a las Fuerzas Armadas y tranquilizar al país, calmar todo esto, en el contexto actual uh-huh. de el escenario internacional, con estos problemas que están en Estados Unidos, con el presidente Trump, que ya lo van a juzgar, que no lo van a juzgar, que se quiere reelegir, y la tensión ahí adentro sí. está muy fuerte. Y que nos una situación en donde hubiera suspensión de garantías constitucionales en México, uh-huh. eso sí, llevaría a serios problemas a la cuarta transformación. Ahí sí. Entonces, yo creo que el presidente no debe caer ni en la provocación de estar pensando en la posibilidad de un estado de excepción, ¿no?, sino en redefinir la estrategia de seguridad. Y efectivamente, hoy esta estrategia de seguridad interna tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional, con la seguridad nacional. En eso estoy completamente de acuerdo. Y en este contexto internacional hay que poner mucha atención de no cometer esos errores que nos llevaran a una situación muy complicada, todavía más. A mí sí me preocupan los apetitos autoritarios del presidente. Yo recuerdo este trágico evento de
Ayotzinapa, donde se hablaba justamente de que en un estado tan delicado el gobierno de México eventualmente podría endurecer su política de seguridad pública en contra, justamente en detrimento de los derechos de los mexicanos. Ojalá y no sea la intención en esta época, al decir el presidente, el golpe de Estado, y eventualmente, insisto, endurecer los controles en materia de seguridad, que aquí también hay que poner sobre la mesa el hecho de que pues en la Guardia Nacional están integrados elementos militares. Entonces, pues debe tener el presidente mucha atención, debe prestar mucha atención. Samael, pasándonos a otro tema, tú tienes un proyecto, tienes muchísimos proyectos, entre ellos esta Escuela Sin Violencia es Vida. Coméntanos de qué se trata, la experiencia que se tiene en Oaxaca, las ponencias que has hecho también en el extranjero en los últimos meses. Bueno, en relación con esto de la Escuela Sin Violencia es Vida, se trata de un programa para efectivamente erradicar la violencia en las escuelas y en particular la violencia de género. Este programa lo diseñé porque me lo solicitaron de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, un poco por el asunto de la alerta de género, que movilizó los recursos del gobierno del estado. Entonces me pidió que desarrollara yo una propuesta para que se pudiera avanzar en ese sentido en el sector educativo. Yo la desarrollé, no sé qué pasaría con la propuesta en el gobierno del estado, pero interesó a varias organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y hace 2 o 3 semanas, no recuerdo bien, presentamos un paquete de programas de educación, entre ellos el de Escuela Sin Violencia es Vida, a la Organización de Naciones Unidas, y Naciones Unidas pues le pareció interesante la propuesta. Se firmó un convenio, una alianza con Naciones Unidas, y este programa ya aparece en el marco de actuación conjunta entre la sociedad civil, específicamente nosotros y otras organizaciones, sobre todo de Puebla, para aplicar, desarrollar este programa de Escuela Sin Violencia es Vida, que además debo decir que es gratuito. O sea, nosotros no cobramos por capacitar, por echarlo a andar, porque es una acción pues altruista de colaboración, que además se enmarca en los principios de la ONU. ¿En dónde se echaría a andar y cuáles son los objetivos del programa? Digo, lo obvio es pues bajar los índices de violencia, pero seguramente ustedes tienen una estructura mucho más precisa. ¿Qué nivel de escuelas asumimos nosotros que tendría que ser desde la primaria, porque en la prepa ya es otro asunto, pero... Sí, así es, pero el programa empieza con la prepa. Ah, mira. La prepa, la secundaria, y va bajando, digamos, porque, bueno, todos los docentes saben que es más difícil trabajar con los niños pequeños que con los muchachos. Entonces es relativamente más fácil. Tiene otra problemática, pero es relativamente más fácil trabajar con chicos de secundaria y chicas de secundaria y de preparatoria que con niños de primaria y preescolar. O sea, se requiere de mayor especialización. Todavía estamos en proceso de elaboración de estos materiales, pero lo importante es que las escuelas que participen en el programa de Escuela Sin Violencia es Vida, entran también, si lo solicitan, a un proceso de certificación para que les den efectivamente eso, la certificación de Escuela Libre de Violencia. Y esa certificación la dan los organismos de Naciones Unidas. Todavía no sabemos bien si va a ser a través de ONU Mujeres o a través de UNESCO, en donde se va a dar este proceso de certificación, que está en proceso porque apenas vamos a arrancar con algunas escuelas, ¿no? Adelántanos. En el estado de Puebla. Es muy curioso. ¿Y Oaxaca? Pero, no, pues en Oaxaca no nos han dicho nada. En el estado de Puebla sí. Vamos a... O sea, un oaxaqueño es quien diseña este programa, es invitado a foros internacionales para darlo a conocer, y en Oaxaca, pues
Bueno, en Oaxaca no nos han, Nada más no nos no han le- invitado, no. no. Instituto de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Villarreal, Este, haga algo bueno. Probablemente vayamos el próximo año a Argentina. Argentina nos pidió que presentáramos el programa allá, ¿no? Puebla en Este, México y Puebla, Argentina México, sí. en América. En Y Oaxaca, América. donde tenemos al creador del programa Escuelas sin Violencia es Vida, que se integraría en preparatorias, secundarias, en una primera etapa, y que pues básicamente es para bajar el índice de violencia en contra de las mujeres, educarnos en equidad. Aquí en Oaxaca simple y sencillamente no le han hablado al especialista, que insisto, va a iniciar con estos programas en Puebla y seguramente el año que viene en Argentina. Y este programa Escuelas sin Violencia es Vida está certificado por la Organización de las Naciones Unidas. Qué delicado. Sí. Bueno, son cosas que suceden. Y hace unos meses. Y que la ineptitud hace posible también, ¿eh? Pues quizás la situación, ¿no? La situación de ineptitud. Estuvimos en la Universidad de Washington, Uh-huh. en Washington, D.C. Nos invitaron también a participar a dar una conferencia magistral ahí en el Seminario Internacional de la George Washington University. Y tuve la oportunidad de estar ahí y exponer precisamente el asunto de la situación política de México con relación a la 4T. Uh-huh. Los intelectuales y académicos norteamericanos están muy interesados en lo que está pasando en México. Y entonces me invitaron a dar una Y en resumen, ¿qué plática. dijiste, Samael? Bueno, el tema que traté probablemente se publique en una revista de la Organización de Estados Americanos. Uh-huh. Pero el tema que traté fue la relación, más bien las propuestas de la 4T con relación a la educación y el marco político que se está constituyendo. Les interesó mucho el tema, ¿no? Uh-huh. La relación sobre todo CENTE 4T. Es ¿no? otro temazo, por cierto, a nuestros amigos de Twitter, entre ellos La Garrapata. Sí vamos a hacer una mesa si el señor nos da el chance. ¿Por qué? Porque en los sindicatos aún, Humberto Alcalá de Tanzos, por ejemplo, está en el CITEM y es quien está encabezando un bloqueo que tiene 6 días en el istmo de Tehuantepec, específicamente en la zona de Niltepec. Humberto Alcalá de Tanzos fue el líder de la sección 22, ahorita tiene otro sindicato, también está la sección 59, por supuesto también está el monstruo que es la sección 22, y en estos grandes gremios permanece internamente pues un nivel de corrupción elevadísima. Yo he leído en sendos ensayos tuyos, Samael, donde se habla acerca de que toda esa podredumbre que genera justamente traficar con el poder en un sindicato tan grande como es la sección 22, y donde también tristemente dentro de las que pagan un mayor precio somos las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres básicamente tenemos que pagar con todo lo que se pueda, incluyendo nuestra dignidad, incluyendo nuestro cuerpo. Pero ya habrá una mesa exclusiva con mucho gusto, claro, para sí. eso, Samael Hernández. Pues porque los amigos de La Garrapata dicen que tú sabes bien absolutamente todo ello. Saludos para ellos. Bueno, todo no, sé algunas cosas. Sabes más de lo que nos dice Samael, por favor. Oye, algo que desees agregar acerca de Escuelas sin Violencia es Vida para ya pasar a la presentación del libro. Bueno, insisto en que es un programa hablado por la ONU, que es gratis, o sea, el equipo de capacitadores no cobra nada. Bueno, salvo que se tengan que desplazar a un lugar muy lejano, pues ahí sí no tienen que pagar. Despierta, Yepo. Tienen que pagar el pasajes y la estancia ya, pero no, se cobra, entonces se capacita a la gente, sobre todo a los maestros, y ellos son los que empiezan a operar el programa y se van solitos. Entonces es muy interesante porque es un programa que está basado en la capacidad de actuar y de transformar de los chicos y de las chicas. O sea, no son reglas, ni que no las dejamos de lado, desde luego las reglas, ni los valores, ni nada de eso, pero aquí lo importante es que es un programa que camina solo y va propiciando un ambiente de aprendizaje de los chicos
para vigilar la forma en cómo interactúan, la forma en cómo opera la escuela, y lo que pretendemos es que la escuela opere precisamente sin violencia, ¿no? Y claro, en particular sin violencia de género. perfecto. Vas a presentar el libro Movimiento del 68 en Oaxaca. Así el 7, pues ya mero, el 7 de noviembre en las instalaciones de Derechos Humanos. Va a empezar a las 10 de la mañana y va a haber también en la tarde una mesa de análisis, pero básicamente es la presentación de un libro colectivo que coordinó Isidoro Yescas, en el edificio de la Defensoría. Sí, justamente el libro, sí, agradezco al maestro Isidoro Yescas, ya lo tengo, Víctor Raúl Martínez, tú, el mismo Isidoro Yescas también escribe. Así es, sí. Entonces, sí, la verdad es que está bastante interesante, nos da bastantes luces acerca de qué era, cómo vivió Oaxaca toda esta, todo este movimiento que se gestó aquí, algunas de las cosas que se gestaron, porque pues otras cosas no se dicen, nadie, hay mucho del movimiento del 68 y todo lo que generó, que sigue en la nebulosa y que nadie quiere platicar en Oaxaca, pero poco a poco iremos seguramente develando algunos misterios. Quizá, algo que desees comentar del libro. El libro, bueno, mi participación en el libro tuvo que ver más con cómo recibí la experiencia del 68, porque cuando ocurrió el movimiento yo estaba en la secundaria, ¿no? Entonces... Sí, es que eras un bebé. Sí, entonces yo lo que describo ahí es cómo entro a la universidad y empiezo a recibir la influencia de quienes sí participaron en el movimiento de 1968, uno de ellos, Raúl Castellanos, ¿no? Raúl Castellanos, quien era dirigente del Frente Estudiantil de Oaxaca, cuando la UAPJO, en ese entonces Universidad Benito Juárez de Oaxaca, consiguió la autonomía. En el 71, sí, efectivamente. Y entonces lo que hago en el libro es un poco de, pues, sociología de un caso, de cómo un chico de mi edad, pues, recibe la influencia, bajo qué condiciones, qué fue lo que me permitió absorber esa experiencia, ¿no? Y participar después en el movimiento estudiantil ya en la década de los 70. Perfecto. ¿Algo que desees agregar, Samuel, para cerrar el programa? Pues nada, Nadia, agradecerte, ya nos robamos unos minutos. Muchas agradecerte esta oportunidad de hablar con tu público, saludos al público y pues ya nos veremos más seguido, ¿no? Porque por hay favor, mucho de qué platicar. Pues mientras estés en México, mientras no te lleven los argentinos o mientras no te lleve a algún otro país, Estados Unidos también te pues ahora que piden vino mucho. el presidente electo de Argentina, pues eso habla bien de Argentina, ¿no? Se está acercando a México por muchos lados, ¿no? De muchas maneras. Así es. Y bueno, reitero, ojalá y las instituciones de Oaxaca, ojalá el gobernador Alejandro Murat y quien sea responsable del tema educativo en la entidad, pues se den cuenta que nuestros cerebros oaxaqueños están creando proyectos que son apreciados en otros estados de la República y en otros países, que aquí, estando los expertos creadores aquí en Oaxaca, simple y sencillamente, pues nuestras instituciones no hacen nada por aprovecharlos. ¡Qué reverenda tristeza, gobierno de Oaxaca! Muchísimas gracias a todos ustedes por ver, por compartir, por likear, por comentar. El respeto que le tenemos a nuestro público tiene que ver con la calidad de invitados que tenemos en Mujer y Poder. Una ciudadanía crítica es la única que podrá sacar adelante a México. Ya hay que ser mayores de edad, informarnos, analizar y hacer lo propio. No coma nada sin digerirlo. Muchas gracias, Sam. No, pues gracias a ti, Nadia, y gracias al auditorio por escucharnos. Muchas gracias.